Ningún ser humano que respire ahora puede imaginar, con exactitud, lo que sucede en el momento exacto de la muerte. Pero a Santa Brígida, Dios le concedió ver lo que a nosotros nos está velado, el paso del alma fuera del cuerpo, su encuentro con la eternidad y su juicio ante el Rey del Cielo. Lo que ella vio cambió la historia de miles de almas. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la tuya. Santa Brígida fue testigo de cómo el alma se separa del cuerpo como si fuera arrancada de un lazo muy apretado. En sus palabras, el cuerpo es como una prisión oscura que retiene al alma durante su vida, y solo en el instante de la muerte ésta es liberada. Ella vio cómo, apenas la vida terrenal se termina, el alma se alza y se ve a sí misma por primera vez con una claridad terrible y verdadera. Allí ya no hay máscaras, ni justificaciones, ni pretextos. Solo la luz de la verdad. Entonces, el alma oye una voz poderosa que le dice: ríndeme cuentas de todo lo que hiciste mientras habitaste en el cuerpo. Revelaciones, libro 6, cap 68. Santa Brígida vio cómo, en el instante de la muerte, el alma es rodeada inmediatamente por seres espirituales. Si la persona vivió en gracia, son ángeles resplandecientes quienes la acompañan. Pero si vivió en pecado mortal, son demonios horrendos los que se acercan. Los ángeles buenos acuden al alma como si vinieran a escoltar a una reina. Pero cuando la conciencia está manchada, los demonios se abalanzan como lobos hambrientos sobre su presa. Revelaciones, libro 1, cap 15. Los demonios no tienen misericordia. Comienzan desde ese momento a acusar al alma. La llaman por cada pecado, la rodean con desprecio y le dicen: tú fuiste nuestra en vida, ¿por qué ahora pretendes ser de Dios? Una de las revelaciones más estremecedoras que Santa Brígida recibió es esta: el alma ve, en un instante, toda su vida. Le son mostradas todas sus palabras, pensamientos, obras, intenciones. No hay sombra donde esconderse, ni excusa que presentar. Todo está desnudo ante Dios. Libro 1, cap 10. Es como un juicio silencioso, pero devastador. No hay abogados ni defensores humanos. Solo está la verdad misma, que lo revela todo. Santa Brígida escribe que muchas almas, al ver su vida con los ojos de Dios, quieren volver atrás, gritar, pedir una oportunidad más, pero ya no hay tiempo. Vi un alma exclamar con un grito que no era de esta tierra: si tuviera un minuto más. Un minuto para confesar. Un minuto para amar. Pero el tiempo se le había acabado. Revelación personal narrada por Santa Brígida. En ese momento, el alma es presentada ante el juez. Santa Brígida oyó cómo Jesús mismo interroga al alma: yo te creé por amor. Te redimí con mi sangre, ¿qué has hecho con el tiempo que te di? Libro 6, cap 68. No hay otra pregunta más importante que esta. El alma tiembla. No puede mentir. No puede esconderse. La respuesta no se da con palabras, sino con su vida. Jesús muestra entonces los méritos que el alma acumuló: obras de caridad, oraciones sinceras, sacrificios ocultos. Pero también revela los pecados que no fueron confesados, las omisiones, las veces que Dios fue ignorado. Santa Brígida describe este instante como el más glorioso y el más temible. Después de ese juicio, Santa Brígida vio cómo las almas son separadas como trigo y cizaña. Algunas son conducidas inmediatamente al cielo. Otras, la mayoría, son llevadas al purgatorio para purificarse. Y unas pocas, pero que causan horror, son arrastradas por los demonios hacia el infierno. Vi un alma que fue llevada directamente al cielo. Su humildad la había vestido de luz. Había amado más que juzgado. Había rezado más que murmurado. Libro 6. Pero también vio almas que habían ignorado a Dios toda su vida y se negaron a arrepentirse incluso al final. A ellas, los demonios les arrancaban el alma con odio, gritando: esta alma es nuestra.
nos perteneció, nos sirvió, y se burló de la sangre de Cristo. En una revelación clave, Santa Brígida describe que, durante los 3 primeros días, el alma permanece como en una espera espiritual intensa, donde se le muestra el daño que hizo o el bien que omitió. Durante esos 3 días, el alma justa se alegra con las promesas del cielo, pero el alma impura llora como quien ha sido despojada de todo. Libro 6, cap 68. Los demonios no cesan de atormentar, incluso a las almas que están en camino al purgatorio. Les gritan sus pecados, intentan sembrar desesperación. Santa Brígida escribe: el alma ve entonces con claridad el horror del pecado, y llora como nunca lloró en la tierra. Entiende cuánto daño hizo a Dios, a los demás y a sí misma. Si pudiera morir otra vez, lo haría por reparar aunque sea uno de sus pecados. Libro 6. Santa Brígida, aún estremecida por la visión del destino de las almas endurecidas, fue llevada por el Señor a contemplar otro aspecto, el del alma que todavía vive, que aún puede escuchar el llamado del cielo. Y la voz que escuchó era la de Jesús mismo. Yo soy como un padre que ve a su hijo caminar hacia un abismo. Lo llamo. Le muestro el camino recto. Le tiendo la mano. Pero si él no escucha, si desprecia mi voz y mi mano, entonces caerá por su propia decisión, no por la mía. Brígida escribió con el alma conmovida estas palabras que Jesús le dirigió. Yo no cierro la puerta al pecador. Él mismo la cierra desde dentro. Mientras tenga aliento de vida, el alma puede encontrarme. Aun cuando haya despreciado mis mandamientos 1000 veces, si se humilla y me llama desde lo profundo de su miseria, yo responderé. Ella entendió entonces algo que marcó toda su vida. El juicio comienza en la tierra. Es aquí donde cada alma decide el veredicto que recibirá en el instante de su muerte. Y esa decisión está en manos de cada uno, no en la de Dios. Porque el corazón de Cristo está abierto y herido de amor, esperando tan solo una señal de regreso. En una visión posterior, Brígida contempló a un alma que, tras una vida llena de errores, se arrodillaba al borde de la muerte y decía con sinceridad: Jesús, ten piedad de mí. No merezco tu luz, pero tampoco puedo vivir sin ella. Y el Señor, glorioso, respondió: por esa palabra, has abierto mi corazón. Hoy no serás juzgada por tus caídas, sino por tu arrepentimiento. Santa Brígida comprendió entonces que una sola lágrima de arrepentimiento, si es verdadera, puede hacer retroceder al ángel que sostiene el libro de las obras y detener el juicio que estaba por caer. Oh alma, le dijo Cristo, tu juicio estaba preparado, pero tu oración lo ha suspendido. Ahora la sangre que derramé por ti cubrirá tus faltas, y tus pasos serán contados entre los de mis elegidos. En sus revelaciones, Santa Brígida dejó claro que el alma tiene hasta su último suspiro para cambiar su destino. Pero también recibió esta advertencia. Muchos piensan que tendrán tiempo. Pero la muerte llega como ladrón, y el que no vela, dormirá para siempre. Por eso, en otra aparición, el Señor le dijo con ternura y urgencia: dile a mis hijos que no esperen a mañana, que me busquen ahora. Porque yo estoy en el silencio, en el sagrario, en el corazón herido que no me conoce. Diles que aún estoy esperando. Santa Brígida veía entonces al Salvador con los brazos extendidos, sus llagas aún abiertas, como si estuviera perpetuamente en la cruz, diciendo: cada alma tiene su hora. Que no sea tarde cuando despierten. Y contempló una procesión de almas arrepentidas, cubiertas por la sangre del Cordero, que entraban en la gloria con cantos de alegría. Algunas habían sido grandes pecadores, otras, tibios por años. Pero todos habían clamado con humildad, y la misericordia les había sido concedida. Santa Brígida entendió que el eco de la voz de Cristo, incluso después de haber sido ignorado, no desaparece nunca del todo. En lo profundo de cada alma, en cada conciencia, en cada herida de amor o remordimiento, Él sigue hablando.
Aunque el alma huya, yo corro tras ella. Aunque se esconda, yo la busco. Y cuando clama, yo respondo con mi corazón abierto. Este fue uno de los mensajes más tiernos que Santa Brígida recibió y que dejó escrito con lágrimas. ¿Quién es como yo? ¿Quién muere cada día por amor? ¿Quién se deja crucificar en cada misa, en cada sagrario, esperando al alma ingrata? Y aún así, no me retiro. Aún así, la espero. Y después de mostrarme el primer juicio, el más inmediato tras la muerte, el Señor quiso revelarme un misterio aún más temido por las almas tibias y los corazones endurecidos. Una noche, mientras oraba postrada, suplicando por la salvación de los pecadores y pidiendo que me permitiera comprender la profundidad del destino de cada alma, el Señor me habló con voz pausada y grave. Así como hay un juicio inmediato, hay también un juicio universal. Ese día, todos verán lo que han hecho, y no habrá sombra donde esconderse. Ese día, mi rostro brillará como el sol para los justos, y será como llama devoradora para los que me han despreciado. Vi, entonces, una visión del fin de los tiempos. El cielo se abrió y una voz poderosa resonó desde lo alto, más clara que el trueno, más firme que las montañas. Levántense, muertos, y vengan al juicio. Y los muertos se levantaban de los 4 rincones de la tierra, reyes y campesinos, sabios y simples, niños y ancianos. Todos con sus cuerpos transformados, y al mismo tiempo conservando las señales de sus obras. En algunos, el cuerpo irradiaba luz. En otros, estaba cubierto de manchas como de ceniza. Y el cielo entero se llenó de silencio. Todos los ángeles se inclinaron ante el Hijo del Hombre, que apareció rodeado de majestad, con su cruz delante de él y las marcas de su pasión aún abiertas como llagas de fuego. Su mirada era tan penetrante que ningún alma podía sostenerla sin temblar. Y entonces oí estas palabras saliendo de su boca. Yo os he creado con amor. Os he redimido con mi sangre, ¿qué hicisteis con el tiempo que os di? No era un reproche de ira. Era la voz de un amor herido. Y ese dolor que brotaba de su corazón dolía más que 1000 castigos. Vi como muchos caían de rodillas, llorando no tanto por temor al infierno, sino por el dolor de haber despreciado a aquel que más los había amado. Pero también vi almas que no lloraban. Almas endurecidas, cuyos ojos no podían producir una sola lágrima. Y el Señor, con infinita justicia y tristeza, decía: No quisisteis mi misericordia. Ahora recibiréis justicia. Y a cada alma le fueron mostradas sus obras. Nadie pudo negar nada. Lo oculto se hizo visible. Las palabras susurradas en la oscuridad, los pensamientos más íntimos, los deseos secretos, todo apareció claramente como si estuviera escrito en las estrellas. Vi entonces cómo los demonios se acercaban a las almas que habían pertenecido a ellos por su libre elección. No era necesario que Jesús las enviara al abismo, ellas mismas corrían hacia él, incapaces de sostener la luz de su presencia. Pero también vi a los santos, aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida. Y vi cómo eran rodeados por ángeles, y cómo sus cuerpos resplandecían como oro purificado. Uno a uno se inclinaban ante el Cordero y decían: Señor, no somos dignos, todo ha sido por tu gracia. Y Jesús les respondía con una dulzura inconmensurable: Bien, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y el gozo de esas almas era tal, que todo el dolor de su vida pasada desaparecía como una sombra. No se acordaban más de los sufrimientos, porque la luz de Dios llenaba todo su ser. Pero hay algo que vi y nunca olvidaré. Vi a un alma que hasta el último instante de su vida había vivido en pecado. Se le mostraron sus obras, y cayó aterrada. Pero mientras aún quedaba un hilo de tiempo, había clamado con verdadero arrepentimiento: Jesús, ten piedad de mí. Y ese grito fue como una lanza que traspasó el cielo. Y aunque toda su vida fue un desperdicio,
esa última súplica lo transformó todo. Fue recibida con lágrimas por el mismo Cristo, y él dijo: Esta alma me ha amado en el último respiro, y yo he muerto por ella. Venganza no pido, sino amor. Hoy estará conmigo en el paraíso. Y así entendí, mientras hay vida, hay esperanza. Aunque estemos sumergidos en las sombras, si el alma clama con sinceridad, el Señor escucha. Y entonces me habló de nuevo. Hija, di al mundo que el juicio es real. Que no se dejen engañar por la falsa seguridad. Diles que yo no quiero perder a ninguno, pero que no forzaré a nadie. Quien elige la oscuridad, vivirá en ella. Quien clama a la luz, será salvado. Estas palabras me llenaron de una reverencia profunda. Comprendí que nuestro tiempo en la tierra es breve y que cada elección cuenta. Que nada queda oculto. Que el amor que damos, el mal que evitamos, los actos de fe sencillos, todo será mostrado. Y el Señor concluyó: Hija, bienaventurado quien medita en su juicio antes de que llegue, porque ese día será para él un paso a la gloria, no al terror. Santa Brígida fue llevada en visión a ver lo que sucede con aquellos que han despreciado la misericordia en vida y cómo son juzgadas sus obras a la luz de la verdad eterna. Jesús le dijo: La sentencia del alma no se basa en lo que aparentaba ante el mundo, sino en lo que realmente era en mi presencia. Las almas que han vivido una fe fingida, que se presentaban como cristianas pero negaban a Dios con sus actos, son desenmascaradas al instante. Las palabras de sus labios, los gestos piadosos sin amor, las obras buenas hechas por vanagloria, todo es mostrado con claridad ante el tribunal divino. Santa Brígida vio cómo las almas, al verse desnudas de verdad y caridad, se estremecían de horror ante sí mismas. Vi el alma de un hombre que había sido alabado por muchos en la tierra. Se creía sabio y justo. Pero en el juicio, sus palabras fueron pesadas y encontradas vacías. Su justicia era orgullo disfrazado. Y el demonio lo reclamó como suyo. El alma lloraba, pero no era un llanto que pudiera cambiar su destino. Era un llanto de reconocimiento, no de conversión, porque el tiempo de la misericordia había pasado. Sin embargo, en medio de estas escenas estremecedoras, Santa Brígida también fue testigo de la justicia amorosa de Dios. Jesús le dijo: No hay alma que llegue a mí con humildad verdadera que no reciba mi misericordia. Pero quienes mueren sin arrepentimiento, no podrán probarla. Ella vio un alma que, en sus últimos momentos en la tierra, recordó una sola palabra de amor hacia Dios. Fue una palabra débil, apenas un suspiro, pero nacida del fondo del alma. Y fue suficiente para que la misericordia de Cristo interviniera. Esa alma, que estaba a punto de caer en manos del enemigo, fue rescatada y llevada a un lugar de purificación, porque en vida había dejado una pequeña luz encendida en medio de su oscuridad. Basta una chispa de amor verdadero para vencer el abismo, dijo el Señor. En otra visión, Santa Brígida escuchó los gritos de las almas condenadas. Si tan solo hubiéramos creído. Si tan solo hubiéramos cambiado mientras teníamos tiempo. Es un grito que no busca redención, sino que manifiesta la pérdida de toda esperanza. Jesús explicó: En el infierno no hay arrepentimiento verdadero, solo dolor por haber perdido lo que no supieron valorar. Por eso sus lamentos no mueven mi justicia. Pero para quienes aún viven, Jesús tiene un mensaje firme y lleno de amor. Mientras respiras, mi misericordia está abierta. Corre hacia mí, alma tibia. Corre, alma herida. Corre, pecador. Porque cuando llegue la hora del juicio, tus palabras no valdrán más que tus obras. Santa Brígida entendió entonces que el juicio no es una venganza, sino una revelación de la verdad. El alma ve, tal como Dios ve. Y nadie puede sostenerse ante el amor sin haber amado. Santa Brígida fue llevada, en otra de sus visiones, al instante en que el alma es interrogada. Jesús le mostró que,
apenas el alma comparece ante la eternidad, es envuelta en una luz que penetra más allá de lo que los sentidos humanos pueden soportar. No hay sombras donde esconderse. Y en ese abismo de claridad, una voz majestuosa, la del mismo Cristo, le habla con autoridad, pero no sin ternura. Oh alma, ¿qué has hecho con mi amor? ¿Dónde están las obras que debiste ofrecerme por tantas gracias recibidas? Esa voz no es grito ni reproche, pero es tan luminosa, tan justa, tan verdadera, que el alma no puede defenderse. Cada palabra resuena con el peso de la eternidad. No se trata de una acusación como la que se oye en los tribunales de los hombres. Es, más bien, una llamada al recuerdo profundo. Todo lo que fue dado, todo lo que fue conocido y olvidado, todo lo que pudo haberse hecho por amor y no se hizo, aparece delante del alma con dolorosa claridad. Santa Brígida escribió que algunas almas, en ese momento, caen al suelo espiritual como si fueran atravesadas por la realidad de sus omisiones. No hay necesidad de castigo físico aún, es el dolor de haber fallado a un amor tan grande lo que comienza a quemar por dentro. Entonces vi cómo el alma se inclinaba, incapaz de alzar la mirada, deseando esconderse, pero sin poder hacerlo. Porque en la presencia de la verdad, todo es descubierto. Y sin embargo, allí mismo, donde el juicio parece absoluto, donde el alma teme perderlo todo, Jesús mostró a Brígida el siguiente paso. No todos los que sufren este juicio están perdidos. La justicia divina no anula la misericordia. Cristo mostró que el corazón arrepentido, aunque llegue tarde, puede aún clamar. Si en vida buscó sinceramente el bien, si en los últimos momentos invocó su nombre con humildad, entonces, su sangre redentora entra en escena. Diles que mi misericordia está viva mientras tienen aliento, dijo el Señor. Pero que no se burlen de mi paciencia, porque no saben cuándo será la hora. Brígida vio algo que le causó un temblor indescriptible. Algunas almas que estaban siendo juzgadas eran creyentes. Habían conocido a Dios, habían recibido los sacramentos, habían escuchado su palabra. Y sin embargo, no vivieron conforme a ello. Se habían acostumbrado a la gracia, la habían vuelto costumbre, rutina, incluso conveniencia. Esas almas no eran peores que otros pecadores, pero habían recibido más luz. Y allí, donde hubo más luz, también se exige más amor. Yo les mostré el camino, les di mi cuerpo y mi sangre, les hablé por mis siervos, ¿por qué endurecieron sus corazones?, preguntaba el Señor. Brígida contempló cómo esas almas sufrían no por el castigo aún, sino por el peso de la pérdida. Habían tenido todo. Habían sido invitados al banquete del Cordero. Pero despreciaron la invitación. Y ahora, lo sabían. En medio de la severidad de esta visión, Jesús mostró a Brígida algo que tocó lo más profundo de su alma, la Virgen María. Ella estaba presente en muchos de estos juicios. No como jueza, sino como madre intercesora. De sus ojos corrían lágrimas, no de enojo, sino de compasión infinita. Cuando un alma que en vida le había rezado siquiera un Ave María, ella levantaba las manos e intercedía. Cuando un alma había hecho el más pequeño acto de amor hacia Jesús por medio de María, esa alma encontraba una defensa en el juicio. El cielo recuerda hasta el más leve suspiro ofrecido con fe. Yo soy la Madre de la Misericordia, decía la Virgen, y no olvido a los que me han buscado en vida. Aun si el juicio es severo, yo pido tiempo para su purificación, no su condena. Santa Brígida, al escribir estas palabras, advertía con urgencia, el juicio será real, pero el amor que nos acompaña también lo es. Mientras haya tiempo en esta vida, el alma puede prepararse. Puede amar, puede reparar, puede interceder por otros. Pero si desprecia ese tiempo, si vive como si nunca hubiera de morir, entonces todo lo que pudo ser, se convertirá en motivo de llanto eterno. Santa Brígida guardó silencio por unos segundos, después de escuchar aquellas terribles revelaciones. Y en su alma,
que ya había sido entrenada en la oración, comenzó a florecer no el miedo, sino un profundo deseo de conversión. Era como si las palabras de Cristo quemaran dentro de ella, no para destruirla, sino para despertarla. Entonces, Jesús habló de nuevo. Su voz ya no era la del juez, sino la del buen pastor que no se cansa de llamar a sus ovejas, incluso cuando se han alejado a lo más profundo del abismo. Mientras el alma habita en el cuerpo, aún tiene tiempo. El camino de regreso está abierto. Si tan solo se arrepiente de corazón y se vuelve a mí, con verdadero propósito, yo olvidaré sus pecados. Porque no hay mancha que mi sangre no pueda lavar. Santa Brígida, aún temblando por lo que había visto, le preguntó: Señor, ¿qué puede hacer el alma para evitar ese destino tan espantoso? Jesús respondió: que el alma me contemple. Que vea mi rostro herido, coronado de espinas, golpeado por amor. Que no olvide mi pasión. Porque quien me contempla con amor, es transformado. Que rece. Que se confiese. Que no tema la verdad, sino que se deje purificar por ella. Porque el que se humilla será exaltado, y el que se confía a mi misericordia, no será rechazado. Y Santa Brígida comprendió entonces que todas las almas, incluso aquellas manchadas por el pecado más oscuro, son amadas con un amor infinito. Que el juicio no es una amenaza, sino un acto de justicia divina que responde a nuestra libertad. Y que mientras tengamos vida, hay esperanza. Descubre las historias más asombrosas y desconocidas de la Iglesia Católica. Únete a nuestro canal, dale like, comparte y deja que la fe te inspire con relatos que no encontrarás en ningún otro lugar. Ningún ser humano que respire ahora puede imaginar, con exactitud, lo que sucede en el momento exacto de la muerte. Pero a Santa Brígida, Dios le concedió ver lo que a nosotros nos está velado, el paso del alma fuera del cuerpo, su encuentro con la eternidad y su juicio ante el Rey del cielo. Lo que ella vio cambió la historia de miles de almas. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la tuya. Santa Brígida fue testigo de cómo el alma se separa del cuerpo como si fuera arrancada de un lazo muy apretado. En sus palabras, el cuerpo es como una prisión oscura que retiene al alma durante su vida, y solo en el instante de la muerte ésta es liberada. Ella vio cómo, apenas la vida terrenal se termina, el alma se alza y se ve a sí misma por primera vez con una claridad terrible y verdadera. Allí ya no hay máscaras, ni justificaciones, ni pretextos. Solo la luz de la verdad. Entonces, el alma oye una voz poderosa que le dice: ríndeme cuentas de todo lo que hiciste mientras habitaste en el cuerpo. Revelaciones, libro 6, cap 68. Santa Brígida vio cómo, en el instante de la muerte, el alma es rodeada inmediatamente por seres espirituales. Si la persona vivió en gracia, son ángeles resplandecientes quienes la acompañan. Pero si vivió en pecado mortal, son demonios horrendos los que se acercan. Los ángeles buenos acuden al alma como si vinieran a escoltar a una reina.
Pero cuando la conciencia está manchada, los demonios se abalanzan como lobos hambrientos sobre su presa. Revelaciones, libro 1, cap 15. Los demonios no tienen misericordia. Comienzan desde ese momento a acusar al alma. La llaman por cada pecado, la rodean con desprecio y le dicen: Tú fuiste nuestra en vida, ¿por qué ahora pretendes ser de Dios? Una de las revelaciones más estremecedoras que Santa Brígida recibió es esta: el alma ve, en un instante, toda su vida. Le son mostradas todas sus palabras, pensamientos, obras, intenciones. No hay sombra donde esconderse, ni excusa que presentar. Todo está desnudo ante Dios. Libro 1, cap 10. Es como un juicio silencioso, pero devastador. No hay abogados ni defensores humanos. Solo está la verdad misma, que lo revela todo. Santa Brígida escribe que muchas almas, al ver su vida con los ojos de Dios, quieren volver atrás, gritar, pedir una oportunidad más, pero ya no hay tiempo. Vi un alma exclamar con un grito que no era de esta tierra: si tuviera un minuto más. Un minuto para confesar. Un minuto para amar. Pero el tiempo se le había acabado. Revelación personal narrada por Santa Brígida. En ese momento, el alma es presentada ante el juez. Santa Brígida oyó cómo Jesús mismo interroga al alma. Yo te creé por amor. Te redimí con mi sangre, ¿qué has hecho con el tiempo que te di? Libro 6, cap 68. No hay otra pregunta más importante que esta. El alma tiembla. No puede mentir. No puede esconderse. La respuesta no se da con palabras, sino con su vida. Jesús muestra entonces los méritos que el alma acumuló: obras de caridad, oraciones sinceras, sacrificios ocultos. Pero también revela los pecados que no fueron confesados, las omisiones, las veces que Dios fue ignorado. Santa Brígida describe este instante como el más glorioso y el más temible. Después de ese juicio, Santa Brígida vio cómo las almas son separadas como trigo y cizaña. Algunas son conducidas inmediatamente al cielo. Otras, la mayoría, son llevadas al purgatorio para purificarse. Y unas pocas, pero que causan horror, son arrastradas por los demonios hacia el infierno. Vi un alma que fue llevada directamente al cielo. Su humildad la había vestido de luz. Había amado más que juzgado. Había rezado más que murmurado. Libro 6. Pero también vio almas que habían ignorado a Dios toda su vida y se negaron a arrepentirse incluso al final. A ellas, los demonios les arrancaban el alma con odio, gritando: Esta alma es nuestra. Nos perteneció, nos sirvió, y se burló de la sangre de Cristo. En una revelación clave, Santa Brígida describe que, durante los 3 primeros días, el alma permanece como en una espera espiritual intensa, donde se le muestra el daño que hizo o el bien que omitió. Durante esos 3 días, el alma justa se alegra con las promesas del cielo, pero el alma impura llora como quien ha sido despojada de todo. Libro 6, cap 68. Los demonios no cesan de atormentar, incluso a las almas que están en camino al purgatorio. Les gritan sus pecados, intentan sembrar desesperación. Santa Brígida escribe: El alma ve entonces con claridad el horror del pecado, y llora como nunca lloró en la tierra. Entiende cuánto daño hizo a Dios, a los demás y a sí misma. Si pudiera morir otra vez, lo haría por reparar aunque sea uno de sus pecados. Libro 6. Santa Brígida, aún estremecida por la visión del destino de las almas endurecidas, fue llevada por el Señor a contemplar otro aspecto, el del alma que todavía vive, que aún puede escuchar el llamado del cielo. Y la voz que escuchó era la de Jesús mismo. Yo soy como un padre que ve a su hijo caminar hacia un abismo. Lo llamo. Le muestro el camino recto. Le tiendo la mano. Pero si él no escucha, si desprecia mi voz y mi mano, entonces caerá por su propia decisión, no por la mía.
Brígida escribió con el alma conmovida estas palabras que Jesús le dirigió. Yo no cierro la puerta al pecador. Él mismo la cierra desde dentro. Mientras tenga aliento de vida, el alma puede encontrarme. Aun cuando haya despreciado mis mandamientos 1000 veces, si se humilla y me llama desde lo profundo de su miseria, yo responderé. Ella entendió entonces algo que marcó toda su vida. El juicio comienza en la tierra. Es aquí donde cada alma decide el veredicto que recibirá en el instante de su muerte. Y esa decisión está en manos de cada uno, no en la de Dios. Porque el corazón de Cristo está abierto y herido de amor, esperando tan solo una señal de regreso. En una visión posterior, Brígida contempló a un alma que, tras una vida llena de errores, se arrodillaba al borde de la muerte y decía con sinceridad: Jesús, ten piedad de mí. No merezco tu luz, pero tampoco puedo vivir sin ella. Y el Señor, glorioso, respondió: Por esa palabra, has abierto mi corazón. Hoy no serás juzgada por tus caídas, sino por tu arrepentimiento.